Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 18 de mayo. Vamos a hablar del impacto que los resultados tienen en cuanto a lo que pasó con Walmart, lo que pasó con Target, cuáles son esos que se llaman en inglés red flag o banderas rojas que vimos allí. También lo que acaba de pasar con una compañía que quizás conocen que se llama TJ Maxx, donde mucha gente compra. Y obviamente tratar de interpretar cuáles son las implicaciones que tienen esos resultados en nuestro día a día. Por cierto, al final les voy a dar unas recomendaciones de lo que me pasa a la gente de Fundstrat, que son extremadamente importantes, porque recuérdense que aquí también en esta tribuna hay gente que maneja sus propios portafolios, hay otros que hacen sus propias asignación de recursos, que en inglés se llama el asset allocation, hay otros profesionales que están observando si lo que nosotros decimos también tiene sentido. Pero se recuerdan que el día de ayer les dije que íbamos a hablar de lo que nos sucede con respecto a la inflación y la recesión. Pasando rápidamente al proceso inflacionario, yo creo que todos entendemos que es un fenómeno monetario donde la mayor masa de dinero percibe una cantidad limitada de bienes y servicios y que ya comprendemos y aceptamos que durante la pandemia se lanzó una cantidad enorme de dinero y que lamentablemente eso fue lo que creó esta, no vamos a decir que es una debacle, pero esta sensación enorme de que entramos en un proceso importante de inflación. Además de que comprendemos que lo que sucede en China con ese riesgo de que el gobierno quiere una cero tolerancia al COVID, cerrando ciudades, pues contribuye a que esos respectivos toques de queda tengan un impacto importante en lo que sería la producción de esos bienes, que como ustedes saben todo viene de China y eso es una gran realidad. Ahora bien, también tiene un efecto la crisis geopolítica en cuanto al encarecimiento de la energía, del transporte, de los costos, y obviamente eso también genera una subida de precios, por ende una cosa que se llama inflación de costos. Pero esto no nada más nos afecta a nosotros como individuos, sino que afecta los resultados de las corporaciones, y esas corporaciones tienen que planificar, y durante esa planificación ellos entienden que desde el punto de vista teórico ellos tienen que mantener a lo que se llaman los márgenes, que justamente es lo que vamos a tocar dentro de un rato con respecto a Walmart, a Target y a TJ Maxx, porque es importantísimo que la compañía siga funcionando con su estructura de costos. ¿Cómo mantienen los márgenes? Pues indudablemente subiendo los precios. Pero aquí es donde viene la dramática espiral de lo que se llaman las expectativas. Fíjense ustedes, si yo sé que la inflación está subiendo, obviamente me preparo hacia el futuro y para poder seguir siendo competitivo y rentable, pues yo subo precios. Pero resulta que la matriz de opinión de la clase política básicamente culpa a las corporaciones de la subida de precios y no de las distorsiones macroeconómicas. Entonces, indudablemente se convierten ellos en los villanos. Los villanos son nuestros empleadores que suben precios para poder pagarnos mejor salario porque se basan en las expectativas de lo que viene. Por eso es tan importante que la Reserva Federal actúe rápidamente en tratar de frenar esas presiones inflacionarias y máxime aún las expectativas inflacionarias. Sin embargo, en el caso de la inflación, quiero que tengan claro que vamos a seguir sintiendo los bandazos inflacionarios por los próximos meses. Ahora, en el caso de la recesión, y cuento estas dos porque es una de esas oportunidades en donde vamos a entender que podríamos caer dentro de lo que se llama estanflación, que es un poco de inflación con un proceso de desaceleración. Fíjense ustedes, la Reserva Federal dice que va a subir tasas agresivamente y esto deja sin lugar a dudas una seguridad de que caeremos en una recesión. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo y por cuánto tiempo? Probablemente nosotros vamos a ver una desaceleración importante durante los próximos trimestres porque imagínense, por ejemplo, vuelven las expectativas del ser humano, aquello que se llamaban las expectativas racionales. Creo que lo pueden conseguir en Google porque hay una cantidad de teorías al respecto. Pero Google, básicamente, al ser un motor de búsqueda, dice que está viendo más que proporcionalmente búsqueda de gente tratando de entender no solamente qué es la recesión, sino cómo se compara. Y recuérdense ustedes que en los Estados Unidos hemos vivido ciertos aspectos de, digamos, movimientos telúricos, por llamarlos así, o mini terremotos, como el que sucedió en el 2020 con la pandemia, que caímos abruptamente durante unos trimestres, pero recuperamos como ya lo vimos. Y lo que sucedió en la crisis del 2008-2009, donde caímos también abruptamente. Ahora, lo que nosotros tenemos digamos, enfrente de nosotros es algo que se parece a lo que sucedió en el año 2000, que fue una crisis de tecnología sumada con una cuestión que se llama slowdown o decrecimiento durante algunos trimestres y después, lamentablemente, los ataques terroristas del 2001 que dieron pie pues, a que el gobierno tuviera que actuar masivamente y sacarnos de ese proceso de recesión.
Es inevitable que haya una desaceleración, pero yo quiero dejarles muy claro que luego de analizar, y lo dije ayer, una cantidad de data, esto no va a ser tan dramático como lo pintan algunos. Vamos a tener una caída en el mercado, ya les voy a contar lo que pensamos, probablemente unos desequilibrios, pero no va a ser tan dramático. Aquí lo peligroso es la pérdida momentánea de empleo, pérdida momentánea de facturación. Eso es lo que hay que empezar a manejar y a entender, porque el gobierno no puede sacar dinero, porque sería empezar a entregarle gasolina inflacionaria al sistema. Entonces, es en estos momentos donde tienes que ver dónde está tu presupuesto, qué no debes gastar y cómo te debes preparar para 2 o 3 trimestres de emergencia. Y se los estoy diciendo con total responsabilidad para que tomen sus precauciones, porque esto es lo que puedes saber. Ahora bien, yo estoy seguro que los pesimistas se equivocarán como siempre lo hacen a largo plazo y que probablemente algunas herramientas y algunos equilibrios que vamos a tener en materia fiscal, como lo nombraba ayer, en materia económica, en materia de control del déficit, nos va a sacar de la crisis. Y también creo que por alguna razón que no comprendo podemos tener buenas nuevas en cuanto a esa guerra ucraniana. De hecho, Finlandia y Suecia pasan a formar parte probablemente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO, como se conoce en inglés. Me preocupa un poco que Putin está muy callado, pero también considero que probablemente se puede llevar algún arreglo luego de tantas muertes y destrucción. En cuanto a Walmart, en cuanto a Target, ambas compañías han visto sus márgenes reducidos. Ya entienden lo que son los márgenes. Si yo vendo algo y tengo $100 de facturación, ¿cuánto es lo que realmente me queda como ganancia operativa? ¿Cuál es mi margen? Y esos márgenes se han reducido cuando ellos anunciaron los resultados el día de ayer en el caso de Walmart y esta mañana en el caso de Target. Muy interesante observar. Y nos llama la atención que desde el punto de vista de medición estadística, ellos observan que sus ventas han aumentado, obviamente, en la parte de lo que sería la comida por el aumento de precios, obviamente. Pero eso ha sido, digamos, sumado a un sacrificio que han visto en otras áreas, como no ven la compra de ropa, ni la compra de electrodomésticos, ni otras cosas. Pero esta mañana el presidente de Target anunciaba en el canal de noticias CNBC, CNBC, que le llama la atención la compra de maletas y efectos de viaje. Eso en alineación con lo que dicen las líneas aéreas, donde ellos están viendo una demanda enorme de sus tickets. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Recuérdense, todo esto viene en cadena y cuando entremos en un proceso de desaceleración, la gente va a cortar los gastos superfluos, entiéndanlo, los viajes. Probablemente lo están acelerando porque prevén no lo vamos a poder hacer después porque los precios están subiendo más que proporcionalmente. Luego de que nosotros le hemos hablado a ustedes todo esto, debemos ser consistentes en cuanto a cómo lo vemos desde la tribuna. Fíjense ustedes, yo venía diciendo que el índice más representativo del mercado, el Standard & Poor's, iba a estar en un rango entre los 4.200 y los 4.600. Eso cayó. El mercado lamentablemente buscó otro rango, el mercado tiene otra realidad. El mercado rompió ese nivel de los 4.000, digamos, 200 y se ubica hoy por hoy en los 4.000, digamos, ahorita, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en los 4.088. Eso más o menos fue como cerró el Standard & Poor's 500. Nosotros creemos que el mercado podría, obviamente, ir a buscar esos 4.200, pero esos 4.200 ya no serían el piso, sino lamentablemente el techo. Y nosotros lamentablemente también creemos que lo van a empezar a vender. Creemos que el comportamiento de muchos de los manejadores de dinero de corto plazo sería tratar de buscar que la economía siga mostrándonos mediante el mercado de capitales una cantidad de caídas donde pudiésemos ver el mercado tan abajo como en los 3.000 y tantos en el caso del Standard & Poor's 500. Yo me atrevería a decir de que si probablemente llegamos a ese nivel, sea por muy corto tiempo y muy violentamente, lo que nos permita volver a reganar ciertos niveles por la masa monetaria y porque definitivamente, a pesar de que viene esa desaceleración, la economía por otros lados pareciera estar fuerte. Fíjense ustedes, yo creo que nosotros no vamos a ver mucha acción hasta que entre el mes de julio, que es cuando se van a ver los resultados del segundo trimestre, y tenemos que estar muy pendientes de los indicadores económicos mes a mes, porque de esa manera podemos entender cómo va a reaccionar el Banco Central. Ahora bien, otra cosa interesante. Dos analistas importantes, Tom Lee de Fundstrat, del cual ustedes me han oído hablar, y un premio Nobel de Economía, a quien conozco personalmente, que se llama Tom DeMark, que tiene unos indicadores que se llaman en inglés o los DeMark Indicators o los indicadores de DeMark, DEMARK, DeMark.
Este señor ha sido excelente teniendo tendencias a mediano plazo. Este señor dice que probablemente el piso del mercado lo vimos en marzo. Yo no voy de ninguna manera a cuestionarlo. Sencillamente la realidad nos está diciendo alguna otra cosa, pero sin embargo hay que prestar atención porque sus indicadores tienden a funcionar muy bien en el largo plazo. Él ha estado muy bien cuando dijo esto en febrero del 2009 y en marzo del 2009 vimos que el mercado subió abruptamente. Así que es interesante verlo. En cuanto a los sectores, como les estaba diciendo que nos recomienda la gente de Tom Lee, definitivamente está la parte de los staples y de los utilities. ¿Qué son los staples? Los staples son la comida y obviamente algunos de los sectores importantes que marcan la definición de artículos de primera necesidad. Esto inclusive puede caer las medicinas. En el caso de los utilities, la luz, el agua, el celular, porque lo tienes que seguir pagando. Eso es lo que se llama el sector defensivo. Yo le cuento algo muy cómico. Cuando yo era joven yo pensaba que eran las armas y decía, ¿por qué como entramos en recesión vas a ir a comprar armas? Es cómico. Pero el sector defensivo es defensivo del portafolio. Es como tú defiendes posibles pérdidas. Entonces por eso se llama el defensive sector, que fundamentalmente, valga la redundancia, cae en los sectores que sigues y que tienes que seguir consumiendo. Por eso se llama el sector defensivo. También creemos que la energía va a formar un papel importante, producto obviamente del riesgo geopolítico, aunque cualquier cosa puede pasar, tanto malo como bueno. Si se acomoda un poco todo esto, pues se relaja un poco ese premium, ese precio adicional que se está pagando por energía. Las líneas aéreas de una manera u otra han, cosechado esa demanda de viajes, pero hay que tener mucho cuidado. E indudablemente la parte de biotecnología nos llama mucho la atención porque viendo lo que se llama el riesgo recompensa o el risk reward, hay unas posibilidades de hacer ganancias ahí. Quisiera pedirle dos cosas importantes antes de pasar a cómo está el mercado. Que revisen dónde está su dinero, que tengan una extremada cautela en quién es el banco, cuál es el banco corresponsal, dónde está la casa de bolsa, que lo hagan de una vez antes de que entremos en una crisis mayor. Y en segundo lugar, que revisen a quién le oyen las recomendaciones. No vamos a descalificar a nadie, pero muchos de ellos no hacen la tarea, muchos de ellos son pagados para decir cosas en las cuales ni siquiera creen. Y no solamente eso, el peor consejero es el que a veces escuchamos diciendo me dijeron. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Con respecto al mercado, estamos en el caso de los futuros, son alrededor de las 8:36 de la mañana, cayendo 154 puntos el Dow Jones, 26 puntos el Standard & Poor's 500 y 120 puntos el Nasdaq, lo que sería menos 0.47, menos 0.65 y menos 0.96 respectivamente. Me preocupa la movilización del Bitcoin, que lo volvemos a ver por debajo de los 30,000 y indudablemente muchos ojos puestos allí porque nosotros estamos viendo que tiene una presión más que proporcional. No sabemos si hay algo sucediendo. Recuérdense que cuando están este tipo de circunstancias que han pasado con algunas monedas, el sector empieza a tener miedo. Creemos que las criptos llegaron para quedarse, pero hay una cantidad de reacomodo pasando en el sector. En el caso de Europa, vemos que está cayendo Alemania, que está cayendo Londres, que está cayendo indudablemente París, pero muy poco. Y en el caso del bono a 10 años, que tenemos que verlo, vuelve a reganar el nivel del 3%. Pues indudablemente por la posibilidad de seguir viendo presiones inflacionarias, por eso hay que prestarle mucha atención. Y en el caso lamentable del petróleo y del gas natural, seguimos observando subidas. En el caso del petróleo volvemos a ver un 2 y tanto por ciento al alza el día de hoy. En el caso del gas natural un 1.50% al alza el día de hoy. Así que hay que prestarle atención al sector de energía porque lo sentimos en el bolsillo a cada momento que encendemos el carro, a cada momento que nos montamos en algo, a cada momento que pedimos algo, porque el combustible forma parte de la estructura de costo de cada una de las cosas que consumimos. Les doy las gracias, espero que se puedan comunicar con nosotros a través de victor@ilafin.com y que nos sigan a través de las redes sociales. Creo que hoy vamos a tener un programa de televisión interesante en la noche que se los haré llegar. Muchísimas gracias y feliz día. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros.
Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.